bienvenida al podcast Contexto Please, el podcast más chilero para informarse de las cosas más sonadas de Guate y uno que otro tema más. Seguimos acá en entrevistas con candidatos y candidatas. En esta oportunidad, una candidata a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Así que mi nombre es Romeo Méndez. Yo soy José, hola, mucho gusto, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos a otro megacapítulo de Contexto Please. El día de hoy tenemos una invitadaza a quien le agradecemos mucho por su presencia, estar aquí, aceptar la invitación. Así que, contanos, Romeo. Con un fuerte aplauso recibimos a Nino Martínez, de la coalición Semilla, BUNAC y URNG. Ah, sí, tal cual. Muy bien. Sí, la coalición se llama FOPA por la ciudad. Sin embargo, por el Tribunal Supremo Electoral no pudimos usar el nombre, así que creo que es más simbólico, una coalición de 3 partidos históricos: Semilla, URNG y WINAC. Nino, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué alegre pues poder coincidir, que hayamos hecho el espacio a pocos días de las elecciones. ¿Cómo te sientes? Sí, qué nervios. Ya, lista. Sí, listísima. La verdad que todo ha sido como en cámara lenta y rápida. Yo no sé si me explico, pero la verdad ha sido como muy cinematográfico el asunto. Sí, lo es como una película. Sí, totalmente, con el soundtrack incluido, porque sí, ha sido, nosotros empezamos tarde la campaña por todas las circunstancias que se dieron al inicio de la inscripción de la coalición. Fueron apenas 2 meses, los demás nos llevan un mes de ventaja. Sin embargo, ha sido tan intenso que de verdad yo siento que por lo menos se fueron 6 meses de mi vida en este reto enorme que me tocó asumir. Pero como les decía antes, si fuera de cámaras, ha sido 100% recomendable, ha sido 100% positivo para mí. Ya me siento ganadora porque he ganado muchísimo en el tema profesional, en el tema de la candidatura. Pero sobre todo en el tema humano, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, pero principalmente la parte humana para mí ha sido esencial. Qué bueno. Y qué alegre pues que lo mencionas porque justo es el objetivo de este podcast, conocer ese lado humano de pues los candidatos y obviamente pues sus propuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos diferenciadores con la competencia? Así que bienvenido. Sí, entramos en contexto. Bueno, sí, decirte que yo creo que básicamente el poder que nosotros tenemos como coalición, además creo que en este tiempo ya se conformó como un equipo. Para mí así lo ha sido, tanto el equipo de apoyo de la campaña, el equipo técnico y el apoyo o el equipo que yo he encontrado en los integrantes del consejo, ¿verdad? Que estamos todos candidateándonos por esta propuesta, y creo que el poder más grande que tenemos es justamente el poder de ser auténticos. Somos nosotros mismos, somos personas comunes y corrientes, vecinos que padecemos las tremendas falencias de esta ciudad, y que estamos compartiendo pues un espacio de participación que básicamente se ha generado por ese hartazgo de ver que si seguimos dejando estos espacios de participación a los mismos de siempre, no vamos a lograr salir de este colapso y este abandono en el que estamos hace demasiado tiempo. Correcto. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con las secciones de este programa. Perfecto. No sin antes, pues agradecer a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y pues en nuestras redes sociales, que pues nos ayuda muchísimo para llegar a más gente sobre todo. Así que empezamos con la sección favorita de José. Correcto, las preguntas piscudas. Y estas son preguntas de A o B, opcionales. Por ejemplo, verde o rojo, rojo. ¿Sí o no? Sí, por ejemplo. ¿No hay ninguna de las anteriores? No. Y entonces son preguntas simples que nos permiten pues, conocerte un poquito más. Y comenzamos con todo rápidamente con ¿café o té? Café. ¿Trump o Biden? Ay, Biden. Eso era muy fácil. ¿O pepián? Pepián. Sí. ¿Tamal o pache? Tamal. Eso, Team Tamal. Yo también soy de tamal. Aunque me gustan mucho los paches. Los paches son buenos. Sí. ¿Público o privado? Público. ¿Redes sociales o medios tradicionales? Redes sociales, 100%. Muy bien, perfecto. Sí o sí, no. Sí. Muy bien. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. Ok. ¿Arbenz o Jorge Ubico? Arbenz. Muy bien.
Meme Colón Margueta o Álvaro Arzú. Ay, Meme Colón, por supuesto, es mi inspiración máxima. Ok, Sí, ok, sí, sí. ok. Gracias. ¿Comida casera o restaurante? Ay, ahí viste, era ninguna de las anteriores porque me gusta equilibrar. Pero bueno, comida casera. Comida Se casera. cocina bien en mi casa. Ok, Muy bien, carro o bicicleta. Bicicleta, Ok, si la ciudad perfecto. lo permitiera. Pero vamos a cambiarla para que lo permita. ok. Eso. ¿Camionetas rojas o transurbanos? Ah, qué duro, pero transurbano, pero hay que reestructurarlo todo. Pero las rojas eran insalubres, insostenibles. Muy bien. Pero que hayan desaparecido tampoco sirvió. Ok, Sí. perfecto. Gracias, muy bien. Terminamos el primer bloque. Oh, ¿Y efectivamente. tú formabas parte desde hace varios tiempo de cuál de los 3 partidos o Sí. cómo fue tu llegada allí? Sí, porque ahí empieza la primera decisión, ¿verdad?, de participar más activamente en política en aquella primavera demasiado corta del 2015, Ok. donde se empieza a conformar un movimiento ciudadano, que era el movimiento Semilla, efectivamente, y empieza a transformarse en una posibilidad real de convertirse en partido político. No sé si recuerdan, tal vez eran muy chicos, hace, 2015. Pero muchas gracias por esa percepción. Sí, sí, Eso jovencitos. es la autoestima. Entonces, vivíamos un momento histórico muy bonito donde sí estaba la sí, donde nos sentíamos acompañados en este despertar, donde creíamos que la impunidad se iba a romper por fin y que la corrupción, íbamos a entrar en una pelea frontal contra la corrupción para cambiar este país. Y entonces surge este movimiento que empieza a necesitar de la participación y la afiliación de no sé cuántos miles de firmas que se necesitan para conformar un partido político. Entonces yo vi en Semilla ese espacio que no había encontrado antes. Siempre he considerado que es la reserva moral de este país y sin dudarlo firmé como afiliada fundadora. No sé si existe el concepto o el término o el honor o qué sé yo. Entonces sí, desde el principio, ¿verdad? Pero siempre de una manera como muy de espectadora, ¿verdad? Sin involucrarte del todo. Y fue hasta hace tal vez 1 año y medio en que efectivamente, siempre participando. Tengo un hijo muy involucrado, politólogo, graduado de la Landívar, que él sí participó en las elecciones pasadas como candidato a concejal para otro municipio. Y entonces siempre me encanta porque efectivamente la juventud ha sido para mí un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y siento que hay mucha conexión entre esa energía joven y las posibilidades de hacer proyectos juntos. Así que ha sido en el trabajo, ha sido mi vida y ha sido a través de mis hijos. Y el Sebas, que se involucró de lleno en participar directamente en la candidatura, con Semilla y todo. Entonces siempre fue mi inspiración. Y yo tardíamente, pues sí, me empecé a involucrar con la metro de Semilla, donde se me invitó a participar ya como miembro de la coordinadora, y ya empecé a trabajar desde la parte técnica para poder ir conformando un programa político para el municipio, sin pensar en absoluto que yo iba a ser candidata ni al consejo, ni mucho menos liderando una coalición con las posibilidades ciertas de llegar a la alcaldía. Así que ahí fue hace un poco más de 1 año que empecé a trabajar, y luego cómo se fueron moviendo las piezas, que efectivamente empecé a reflexionar el momento histórico que vivimos y entender que sí es necesario involucrarse, ¿verdad? Lo estaba viendo con mi hijo, lo estaba viendo con la gente alrededor, y entonces sentí esa necesidad y dije sí, participo y quiero entrar al Consejo Municipal, pero nunca pensé en ser... De hecho, se pimponió muchas veces dentro de Semilla la posibilidad de que yo fuera la candidata a la alcaldía de Semilla. Pero dije, no, yo no quiero esta exposición, es un gran reto. No quiero tanta cámara. No quiero tanta cámara. Y aquí la tenemos frente Y aquí a tenemos 4. frente a todas las cámaras. Y las cosas se van dando de una manera que hasta me parece, no sé, algo místico sucedió aquí. Fue como aceptar eso que se estaba, sí, ¿ok? Exactamente, y que finalmente, pues mira, cómo terminé jugando un papel protagónico que me ha llenado de mucha esperanza y mucha buena energía, y de poder practicar con el ejemplo, porque eso me estaba faltando, ¿verdad? Ante tanta desolación en que tú ves un país en que la juventud de todos los espectros, una juventud que migra por necesidad, por sobrevivencia,
cruza, arriesga su vida, separa a las familias para llegar a Estados Unidos y luego de vuelta y de manera muy injusta son esos mismos migrantes que sacrifican toda su vida y van a trabajar duro, son los que están sosteniendo este país al día de hoy. Y otra parte de la juventud guatemalteca, tal vez más privilegiada, muchos jóvenes que han estudiado acá, que finalmente su objetivo último es salir del país porque no ven luz, porque no ven esperanza, porque no ven espacios de participación. Y entonces dije, no, o sea, esto hay que cambiarlo y hay que hacer algo concreto para que eso suceda. Y entonces me ven ahí participando como candidata a la Concejalía 2, ni siquiera a la Concejalía 1, porque yo siempre vi mis posibilidades con un aporte muy técnico, ¿verdad? Finalmente, y dado el momento político difícil en el que nos encontramos, primero se genera este liderazgo. Voy a retroceder primero, a rebobinar un poco. Y si nos pudieras contar un poquito en eso también, ¿cómo funciona esta coalición de Fútbol por la Ciudad? Justo. Gracias. Ahí quería ir porque no había contado esa parte que es importante. Sí. Porque en Guatemala nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y generar alianzas. Sí, bastante. Y eso nos tiene divididos, eso nos tiene ante un panorama de muchísimos partidos políticos y muy pocos con valores reales o con una conceptualización institucional de partidos políticos. Exacto. Sí. Entonces, la mayoría son vehículos electorales que se compran, que se cambian, que se venden, en fin, es dramática la realidad. Entonces, Juan Francisco Solórzano Fopa, el joven abogado que pues muchos conocerán su trayectoria en la SAT, donde logró primero modernizar el sistema, hacerlo más eficiente y sobre todo empezar a cobrar impuestos a muchas grandes empresas que evadían simplemente, ¿verdad? Entonces muchos lo aman y muchos lo aborrecen, pero lo que es innegable es su liderazgo, un liderazgo tal que logró reunir a 3 partidos que si bien compartimos valores y objetivo final, que es construir un mejor país, provenimos de historias diferentes, provenimos sí, historias diversas, ¿verdad? Que se logran reunir en esta coalición para participar en uno de los puestos más importantes de decisión del país, que es la alcaldía municipal. Logra con su liderazgo reunir a URNG, a WINAC y al Movimiento Semilla como una verdadera alianza para participar por la municipalidad. Y la coalición se llama FOPA por la Ciudad. Después, y ante esta especie de dictadura corporativa en la que vivimos y este fraude preelectoral que es bien difícil de explicar, ¿verdad? Al exterior sobre todo, pero en cuanto vemos a todas las instituciones públicas y de relevancia en el país que están totalmente cooptadas en un sistema súper armado, aceitado y eficiente para evitar que algo cambie, resulta entonces que no aceptan la inscripción de Juan Francisco como candidato a alcalde. Por otros motivos, la primera candidatura de la Concejalía Primera también renuncia y van quedando vacantes del puesto del alcalde en nuestra propuesta y la Concejalía Primera. Sin embargo, sí fuimos inscritos como planilla para participar en estas elecciones y según la ley electoral, al momento de que nuestra planilla gane las elecciones, se hace el corrimiento y como yo encabezo el listado, llego al puesto de la alcaldía. Esa es la situación y de ahí otra historia que es épica también, cinematográfica, como yo le decía, que tendríamos que haber andado con las cámaras para por lo menos hacer un documental. A los 2 días del lunes 17 de abril, que fue cuando hicimos la conferencia de prensa bastante simbólica delante de la municipalidad, donde se anuncia la decisión de que el movimiento y FOPA no va a seguir presentando recursos para tratar de que su inscripción sea aceptada, porque sabíamos que eso no iba a ocurrir y que por el contrario nos iba a quitar tiempo valioso que ya habíamos perdido para la campaña. Entonces ahí fue cuando yo doy el paso adelante, asumo la responsabilidad y acepto liderar la coalición. Salimos, lo decimos en la conferencia de prensa. Juan Francisco entonces se queda como un líder que va a acompañar en la campaña a toda la coalición y yo asumo la responsabilidad de encabezar esta propuesta. Eso sucedió el lunes 17 de abril. Ajá, a los 2 días, el miércoles de esa semana, se asustaron, evidentemente se asustaron y dijeron, no, o sea, no puede ser, y sucede entonces la detención
ilegal, arbitraria, de FOPA, que desde ese día guarda prisión y está a punto de salir. Esperamos poder tenerlo todavía esta semana que viene. Para el cierre de la campaña, que sería muy bonito. Y entonces sucede todo esto, ¿verdad? Que cambia la estrategia, que los retos se ponen mucho más complejos porque yo he sido una arquitecta que ha venido trabajando más bien en temas de urbanismo y participación ciudadana, que en mi medio, claro, tengo algún reconocimiento, algún programa de radio, había un pequeño grupo de personas que me conocían, pero de eso a tener el nivel de conocimiento que tenía Juan Francisco, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, primero que la gente me conozca, ¿quién es Nino Matute? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? Entonces, y justo es algo que nos interesa conocer, ¿verdad? Correcto. Porque nosotros, pues, justo trayendo y tomando en cuenta toda esa historia que nos compartes y demás, y pues hemos visto cómo pues ha sido pues súper bien aceptada en los diferentes medios y demás. Mucha gente confía y cree en ti y en tu candidatura. Nos gustaría que tú nos contaras, entonces, ¿quién es Nino, verdad? ¿Quién es Nino? ¿A qué se dedica Nino, verdad? Sí, a ver, tenemos toda la tarde para... Así en síntesis. En síntesis, una respuesta muy filosófica. Sí, ha sido un reto, la verdad que es un reto, porque yo me extiendo, ¿verdad? Y muchas veces en campaña o en foros tienes que ser concreto, así que vamos a tratar de reducirlo. De sintetizarlo. Muy bien. Efectivamente, yo soy una mujer guatemalteca que se fue de Guatemala muy chiquitita y que tuvo la oportunidad de Por crecer. Ahí hemos escuchado el acento. De crecer fuera, los años formativos, el colegio y la universidad en Santiago de Chile. Nos fuimos inicialmente por 2 años, mi familia, todavía tengo familia allá, mi padre murió en Chile, o sea, toda una vida que para mí fueron 18 años de mi formación esencial como persona y como profesional, que me mantiene en permanente relación con esa historia, con ese país y con amigos entrañables que están allá, pero que nunca perdió la conexión con su país. Nuestros padres se encargaron muy directamente de que entendiéramos la complejidad de este país, que viéramos las falencias y las necesidades que habían acá. Entonces yo siempre tuve esa inquietud de regresar en el momento más propicio para poder aportar. Yo sentía que aquí como profesional iba a aportar más que en Chile, que es mi otro país, pero que nos lleva siglos de madurez y de avance. Así que lo cumplí efectivamente y hace más de 30 años que regresé. Terminé la carrera de arquitectura en la Universidad Rafael Landívar y combiné muy bien el enfoque urbanístico que había tenido en la Universidad de Chile con lo que estudié acá. Lamentablemente se me alargó la carrera, pero creo que eso fue interesante porque al final, a través de esa experiencia en la universidad de acá, pude introducirme, empezar a entender la sociedad guatemalteca y sobre todo contar con amigos que son amigos y colegas que son hasta el día de hoy mi grupo de amistades en Guatemala. Así que así se dio. Y de ahí también, si bien el diseño fue lo primero que me entusiasmó de ser arquitecta, y el diseño con el reto de que además de ser lindo tiene que funcionar, ¿verdad? Porque ese es el sentido de la arquitectura. Fue en el urbanismo donde trabajé y donde encontré realmente la combinación perfecta para poder empezar a trabajar sobre el espacio público, que al final el espacio público es la mejor herramienta para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y hacerlo de una manera más rápida, ¿verdad? Así que mi experiencia profesional acá principalmente se basó en ser la directora ejecutiva de una organización de la sociedad civil que se enfocó durante mucho tiempo en la revitalización de la zona 4. Sobre la primera experiencia de 4 grados norte, donde empezó a verse ese efecto de lo que sucedía cuando hacías una calle peatonal enfocada hacia las personas, con un enfoque muy cultural, turístico. Qué bonito. Hermoso, la verdad que fue muy lindo, pero de ahí se aprendió porque no fue sostenible, que para poder generar proyectos de transformación urbana también tienes que tener el ingrediente esencial que da sentido a una ciudad, que es involucrar a las personas, tanto generando una ciudad de uso mixto, que tenga comercio, trabajo, ocio, pero sobre todo que tenga vivienda, que fue lo que no tuvo 4 grados norte. En su momento. Y ahorita pues están los apartamentos. Exactamente. Entonces ahora con ese enfoque... Por eso es un éxito. Logramos, por ejemplo, porque existe un plan de ordenamiento territorial, pero solo
que contempla los planes locales de ordenamiento territorial. Solo en una zona de esta ciudad se ha aprobado este plan local de ordenamiento territorial, que es una herramienta básica para poder encauzar esa revitalización o ese desarrollo hacia los incentivos que uno quisiera tener, ¿verdad? Por lo tanto, ese diálogo con el espacio público y el espacio privado que ves ahí, esa ciudad mixta, donde hay transporte, donde hay vivienda, donde hay ocio, aprendimos entonces que era necesario y por 12 años estuvimos impulsando la activación del espacio público, proyectos de participación ciudadana y en fin, ver que ahora pues ahí tuvimos la oportunidad de tener un pequeño laboratorio con tal vez no la complejidad de otras áreas, pero sí con muchos aprendizajes valiosos para poder replicarlo en otras zonas de la ciudad, que es lo que yo quisiera de llegar a la alcaldía. Qué bonito. ¿Y hace cuánto que vives acá en Guatemala? O sea, ¿hace cuánto regresaste, por decirlo de alguna manera? Es que ahí van a sacar las cuentas. Hace 31 años. Ah, ok. Sí, sí, excelente. Sí, okay. Así que me gracias. Y entre estas preguntas, para conocerte un poco más, Nino, queremos preguntarte, ¿quién consideras que ha sido la persona más influyente en tu vida? Puede ser alguien cercano, puede ser algún modelo, algún ejemplo. ¿Y cuál es el principal aprendizaje que tienes de esta persona? Mira, bueno, yo he tenido muchos mentores y también la fortuna de que esos mentores hayan sido cercanos, ¿verdad? Tuve un padre con mucha visión social que trabajó en Naciones Unidas para mejorar la educación en América Latina y el Caribe. Tuve una madre, dime. Por eso te fuiste a Chile, ¿no? Sí, justamente. Curioso, la sede de la UNESCO, que es donde contrataron a mi papá, estaba en Santiago. Caray. Pues. Así que esa es la razón realmente. Y bueno, mi madre, una mujer que siempre le costó surgir, que siempre le tuvo mucha capacidad para aprender, pero que no tuvo las oportunidades. Sin embargo, durante toda su vida estudió en la San Carlos primero, después cuando se fue a Chile, terminó de estudiar licenciatura en letras en la Universidad Católica, cuando ya nos tenía hijos chiquitos y todo. Entonces, ese empeño y esa capacidad de decidir, pues la tuve siempre en muy cercana en la familia. Y de ahí, sinceramente, porque además cuando a mi papá le salió la oportunidad en Chile, él trabajaba en la Municipalidad de Guatemala y trabajaba con Manuel Colom Argueta. A ver. Yo viví o escuché los ecos de esa experiencia donde el municipio era cercano, donde había una permanente capacitación entre la municipalidad, una apertura total y los vecinos, donde yo me recuerdo de haber ido a jornadas de reforestación, donde mi propio hermano chico, que era bebé, sirvió de modelo para sacar un afiche que decía no regales, y salía un tanque, sí, y mi hermano tratando de alcanzar un juguete. Entonces, regala juguetes para la vida, no regales juguetes bélicos. En fin, habían campañas de educación que surgían de la municipalidad. Mi papá trabajaba justamente en la unidad de comunicación de la municipalidad. Y de ahí ese liderazgo, esa capacidad de tener una visión a largo plazo para poder planificar una ciudad que hasta el día de hoy es la misma ciudad que tenemos, que no ha tenido grandes intervenciones ni en proyectos urbanos ni en infraestructura, y que le seguimos sacando el jugo porque esta administración ha sido incapaz de trabajar adecuadamente para mejorar nuestra ciudad. Así que Manuel Colom Argueta sin duda es una inspiración. Muchas gracias, buenísimo. Gracias, Nino. Y pues bueno, nosotros para que podamos ir conociéndote más y avanzando, nosotros nos inventamos una sección que pues le llamamos las preguntas que te piden cuando estás tú solicitando un empleo, pues, o un trabajo, porque nosotros hacemos la analogía que al final pues un candidato al buscar pues votos está pues buscando analógicamente pues un trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces pues en este momento nosotros nos convertimos en recursos humanos de la ciudad de Guatemala. Bienvenida al Departamento de Recursos Humanos. Me parece genial. Para que podamos conocerte y hacerte las preguntas que, como dice José, que todos sufrimos. Que cualquier mortal le hace. Entonces, claro, estás postulando un trabajo público, pero es un trabajo al que te des. Sí. Justamente, y entonces vamos a representar a la sociedad civil como los patronos, ¿verdad? Para poder, pues, entonces tener este departamento de recursos humanos. Y lo primero es, Nino, que nos puedas contar un poquito acerca de tus estudios y de tu vida académica.
¿Cuál ha sido esta trayectoria académica que has tenido? Aparte de la arquitectura. Que sabemos que eres nos comentas. arquitecta, ¿verdad? Sí, Pero que sí. nos cuentes tu trayectoria general, por Sí. favor. Bueno, tuve la fortuna de llegar justo en la edad de empezar el colegio a los 7 años. Primero básico se llama en Chile, pero es primero primaria. Entonces hice todo el colegio de primero básico a cuarto medio, así se dice en Chile. Hay un año más, Ok. son 12 años. Aquí entiendo que son 11, ¿no? De colegio. Entre colegio. primaria y secundaria. Los hice en un colegio muy particular que se llama el Liceo Experimental Manuel de Salas, y lo destaco porque efectivamente es un colegio donde se experimentaba, y todavía existe, con metodologías innovadoras para la educación. En ese entonces pertenecía a la Universidad de Chile, empezaba la dictadura en Chile de Pinochet, sufrió muchísimo, ¿verdad? Y fue duramente castigado con desaparición de estudiantes, de profesores, o simplemente los echaban por razones políticas. Bueno, una pequeña dictadura en el colegio, pero sin embargo creo que tuve una formación de primera. Y después entonces, y en Chile es difícil entrar a la universidad, tienes que pasar una prueba, ahora se llama diferente, pero en mis tiempos era una prueba de aptitud académica. Compites con todo el país y es difícil entrar a la carrera, a las carreras que más demanda tienen, porque hay mucha justamente demanda, ¿verdad? Entonces tienes que sacar un puntaje, es una jornada súper dura de una semana donde rindes exámenes de diferentes especialidades, y entonces saqué los puntos que necesitaba, entré a la Universidad de Chile en la Facultad de Arquitectura. Estuve dudando si estudiaba psicología, mi padre era psicólogo de profesión, Buena o carrera. periodismo. Ok. O periodismo, porque también en mi familia hay como una vena muy humanística de ciencias políticas, sociales o literatura, en fin. Pero finalmente, por ese amor al diseño que yo te digo, terminé encantada estudiando arquitectura, una carrera bastante retadora. Mis colegas o estudiantes lo saben, tanto en Chile como acá, pude compararlo. Entonces, duro, ¿verdad? Fue bien difícil. Y estuve a un año de sacar el título profesional en la Universidad de Chile, pero me trasladé a Guatemala, y por eso entonces la hice prácticamente de nuevo aquí en la Rafael Landívar. Lo lindo de todo esto es que efectivamente en la Universidad de Chile logré el grado académico de la licenciatura en arquitectura, y el título profesional aquí es licenciatura en arquitectura. Entonces tengo mis 2 títulos de la Universidad de Chile y de la Universidad Rafael Landívar. Ok. De ahí, cuanto curso que pudiera tomar, lo he tomado, pero me gustaría destacar mucho los cursos del Lincoln Institute Ok. of Land Policy, que es una escuela que va viajando en América Latina, muy enfocada en América Latina, justamente enfocando en temas de gestión urbana. Y esos, he tomado 3 cursos con ellos que han sido pues fantásticos, ¿verdad? Para entender cómo debes manejar una ciudad, cómo puedes generar instrumentos que te permitan, por ejemplo, recuperar la plusvalía para que no se vayan exclusivamente hacia los privados, sino que el municipio se fortalezca a través del desarrollo, la urbanización que la municipalidad le presta a los desarrolladores. En fin, interesante, y este conjunto ha conformado mi experiencia académica, digamos, ¿verdad? Excelente. Qué Perfecto, bonito, gracias, ¿no? Y muchísimas gracias por compartirnos. compartir. Sí, una experiencia variada, ¿verdad? En cuanto Sí. a países. No, y demás. pues estudiaste doble la Estudié carrera. doble, sí, Entonces sí, sos sí. doble Y arquitecto. en tiempo, claro, podría haber sacado una maestría o algo así. Nunca es tarde, de repente. Y lástima lo hago. que no hubo Hubo equivalencia. Hubo equivalencias, sí ajá. hubo equivalencias, porque yo traje todo mi currículum de la Universidad de Chile, pero habían varios cursos que no aparecían en el currículum de allá, Sí, sí, que pues. era además por norma. Era opcional y Tenía te- que cursar el último año de la carrera completo. Sí, Claro. pues. Completo. Y al final, fíjate que es mejor, porque me han dicho que para poder sacar tu título, si traes ya el título profesional, tienes que hacer no sé qué trámite horrible, también Sí. cursos en la San Carlos, para poder validar tu título profesional aquí y poderte colegiar. Entonces, al final dije, Un bueno, está trámite muy bien. muy Y largo. como les decía, fue como mi introducción a la cultura guatemalteca, y maravilloso. Excelente, Nino. Mira, Nino, y en un minutito que nos puedas compartir, ¿qué te diferencia de tu competencia? Bueno, hay varias cosas, pero algo que es evidente es que sería la primera mujer
que asumiría la alcaldía de esta ciudad. Creo que eso es histórico, pero no basta con eso, ¿verdad? Sería la primera vez que una mujer arquitecta y urbanista que ha dedicado su vida a entender y a trabajar por y para la ciudad llegaría a un puesto que efectivamente, si ustedes me van a aprobar y dar el puesto, es la profesión indicada para poder llevar adecuadamente una alcaldía que requiere mucho de gestión, pero que principalmente necesita las capacidades técnicas para entender todo esto que yo les hablaba, ¿verdad? Que no lo puede tener un economista, un ingeniero y mucho menos un bachiller, que fue nuestro alcalde durante mucho tiempo. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Y una de las preguntas que nos ponen aprietos son de las que sufrimos en las entrevistas. No es cierto. Es 3 fortalezas tuyas, Nino, y 3 cosas que te gustaría mejorar de ti. A ver, empecemos por lo... Por las fortalezas. Ok. O no, como sí, tú desees. Sí. No, está bien. Bueno, creo que tengo un liderazgo que se me da con mucha facilidad. Ese sería uno. Una capacidad que es muy importante porque ese es el tipo de administración que yo quiero hacer, que tiene que ver con el liderazgo, pero que es básicamente la capacidad de generar alianzas. Eso no es fácil, ¿verdad? Y yo soy una persona que busca consensos. Muy bien. Estoy muy clara que el mundo está sumamente polarizado y es evidente que así no avanzamos, ¿no es cierto? Hay que buscar esos puntos Exactamente. medios. Tenemos que encontrar esas bases mínimas comunes sobre las cuales tenemos que poder construir. Es lo que hemos hecho en la coalición y la verdad que me siento muy satisfecha con eso. Entonces, liderazgo, capacidad de generar alianzas y consensos y tal vez una capacidad comunicativa que también es muy importante para un puesto como este. Muy bien. Debilidades, las he ido superando en estos 2 meses. Muy bien. Pánico escénico, Wow, ¿verdad? Okay. Es eso. Y hay un pues tema... no se nota, todo está muy bien. Sí. Ya lo voy a superar, ¿no? Así que qué bueno. Yo creo que siempre va a haber un poquito de adrenalina cuando te enfrentas a las cámaras o al público, a Sí. los micrófonos, pero es importante superarlo. De ahí ciertas inseguridades que también he tenido que poner a prueba durante toda mi carrera. Claro. No sé si han oído hablar del síndrome del impostor. Sí. Que es cuando... Que por eso decíamos que era buena carrera de psicología, porque yo soy psicólogo. Sí, qué bueno, maravilloso. Yo la recomiendo esa. Efectivamente. Pues cuesta mucho tener esa fe en uno, ¿verdad? Y son pocas las veces en que puedes ponerte a prueba y quedar satisfecho. Sí. Yo voy en ese camino en estos meses de campaña, entonces, pero sentir eso, ¿verdad? Que la gente está esperando mucho de ti y que no vas a ser capaz de cumplir. Al final, durante toda mi vida, lo he logrado, ¿verdad? Pero ese terror es complicado. Y de ahí, tal vez otra debilidad es esa falta de ser concreta, ¿verdad? Si tú me pasas esos test de recursos humanos, yo soy excelente negociadora. Pero en el punto en que te califican tu capacidad para cerrar el negocio, eso me cuesta muchísimo y creo que es medio evidente, ¿no? Muy bien. Sí. Pero yo creo que es como la característica de los políticos, ¿no? Sí. Sí. ¿Verdad? O sea, la facilidad de palabra que Sí. puede ser, pues, tanto un aspecto a mejorar, pero también como una, pues, destreza o habilidad, Claro. ¿sabes? Que no tienen todas las personas. Sí, Entonces, sí. puede jugarte como arma de 2 filos, Y sabes como que es dicen, lo ¿verdad? lindo, porque efectivamente, bueno, tienes que tener capacidad también para poder hablar con Claro. conocimiento. Pero al final uno tiene que entender que tienes que tener la capacidad de armar equipos. No tienes que ser todólogo, ¿verdad? Y creo de que es algo que no se ha visto últimamente, ¿verdad? O sea, claro, esos egos que ves. Y pues no solo acá en la ciudad, sino en muchos municipios en donde Sí. pues los alcaldes se convierten en técnicos de puches todo. Claro. Y no se dejan asesorar y guiar bien Sí. pues por las verdaderas personas que son expertas Claro, en temas. claro. Y creo de que asumir que uno no es experto en todo es algo fundamental para poder avanzar Sí. en las diferentes Y yo problemáticas. lo he visto ahora, fíjate, porque normalmente yo siempre fui, estuve muy desarmada, no tenía un equipo de trabajo. Entonces yo funcionaba desde el mensajera hasta la directora ejecutiva de la fundación. Y ahora, en este tiempito, que efectivamente he podido combinar unos talentos increíbles de gente súper capaz,
qué rico. En la campaña. En la campaña, Ahora, sí, claro, esa forma Tienes de el delegar. estratega político, la diseñadora, Comunicación, imagino, sí, pues, exactamente. qué bonito. Y poder confiar en las habilidades de las otras personas, la verdad que te duplica las capacidades Claro. de gestionar. Mira, Nino, y aprovechando que nos mencionas el tema de la fundación, además del trabajo de la fundación que nos comentas de este proyecto tan lindo en Zona 4, ¿qué otras experiencias laborales has tenido? ¿Has trabajado alguna vez en el sector público o no lo has hecho? Si nos puedes compartir. En un minuto. para poder hablarlo de otros temas importantes. Sí, bueno, en la fundación estuve 12 años, o sea que es buena parte Ok. de mi vida ¿Qué profesional. fundación es? Fundación Crecer. Ok, Muy sí. bien. hemos Una escuchado. organización de la sociedad civil, ¿verdad? Claro. Que se organizó justamente con esa meta de transformación de la ciudad. Antes de eso sí trabajé para algunas firmas de arquitectura, en diseño específicamente. Antes de venir me fui dibujante, que hay que pasar por eso, y en esa época no había AutoCAD, ¿verdad? O sea, te echabas a perder un plano y había que repetirlo de nuevo. Y luego, entonces, bueno, primero en firmas de arquitectura acá, he trabajado en bienes raíces también, luego 12 años en la fundación, que llegó a su fin en el momento de la pandemia, donde dijeron, bueno, no sabemos qué va a pasar, y hasta Claro. aquí llegó la fundación. Y luego entonces, en estos meses de desestabilización de todo el mundo, efectivamente me convertí en una consultora independiente, Ok. así nos llamamos los Excelente. desempleados por un momento, pero efectivamente es cierto, al final es un campo muy interesante donde empecé a desarrollar otras destrezas que estaban oxidadas, que me ha llevado a trabajar en el Consejo Verde con temas más de sostenibilidad. No he trabajado nunca para el gobierno, para instituciones públicas, salvo sí, otra vez, como asesoría externa, que fue para el Ministerio de Cultura. Me ha dado mucha risa porque lo han sacado como campaña negra, como que yo efectivamente fui funcionaria pública, nunca he sido funcionaria pública, y si lo hubiera sido, creo que pues, es una experiencia más en tu currículum, valiosa. Pero no lo fui. Cierto, lo vimos que lo andan Sí, sacando digo, bastante. bueno, o sea, gracias por hablar Y de mi ni currículum. siquiera- sí, justo, y ni siquiera es como un contrato que uno diga, porque lo vi justo y lo platicamos acá en la oficina, porque Ajá. dijimos, o sea, no tiene nada que sacar, porque No, fue una realmente consultoría sí. con un puesto muy, muy interesante, porque yo fui el nexo entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Asturias. Justamente bonito. para recuperar la obra del premio Nobel, imagínate, se logró digitalizar una gran biblioteca personal que estaba almacenada en el Archivo General de Centroamérica. Se logró editar por fin Leyendas de Guatemala en cachiquel y se piensa seguir en otros idiomas mayas. Miguel Ángel Asturias ha sido traducido al ruso, al francés, al inglés, pero no había sido traducido a los idiomas originarios de Guatemala, entonces es un gran logro. Y lo que me quedó pendiente, que era como arquitecta, mi proyecto favorito era poder recuperar y transformar la casa donde creció Miguel Ángel Asturias, en el límite de la zona 1 y la zona 2, en el barrio Candelaria, en la casa museo, para poder efectivamente no solo recuperar su historia de vida, sino que con ese tipo de proyectos tú logras detonar el desarrollo urbano alrededor de la cultura y el patrimonio. Entonces, ese es un proyecto pendiente que en algún momento o en la Hay que alcaldía lo voy a retomar. Sí. Excelente. Sí, sí, sí. Gracias, Nina, muchas gracias. Y oye, te quisiéramos preguntar, ¿cómo te ves o en dónde te ves de aquí en 5 años? Uf, qué buena pregunta, porque es bien difícil plantearme así metas a un mediano plazo. Yo creo, y lo comentábamos antes, que toda esta vorágine que viví ante esta inesperada responsabilidad y compromiso vino a moverme las energías de vida de una manera increíble, así que no tengo mucha certeza de qué va a pasar. Yo sé que con esta candidatura sin duda se me han cerrado muchas puertas, definitivamente. Hay gente que no comparte mi visión o que no comparte nuestra participación, pero creo que efectivamente se me van a abrir muchas otras puertas y que posiblemente sean más interesantes o más afines a mis valores y a mis deseos de progreso. Todavía no lo sé, pero te dicen, ¿verdad?, que es necesario, si ganamos a la primera, bueno, será un hito histórico para Guatemala, ciudad y país. Si no ganamos a la primera, habría que ver si tengo la energía de retomar una segunda campaña. Yo no haría más de 2 campañas, pero creo que es necesario para
para que ya te reconozcan, ¿no? Claro. Entonces, tal vez, posiblemente en 4 años o en 5, como tú dices, sea la alcaldesa de esta ciudad, si es que no lo soy ahora, pero ya habré tenido una trayectoria interesante en el Consejo Municipal, que al final esa era la meta inicial de participar en todo esto. Perfecto. Gracias, Nino. Y Sí, bueno, muchísimas gracias. Pues entonces con esto cerramos sí, este capítulo de recursos humanos y el 25 esperamos tener ya Resultados resultados preliminares. O sea que no me van a decir si me aceptan, si me contratan o no, me ya contratan. No, gracias. Y gracias por meterte en el papel también. Totalmente. Y pues bueno, hablando un poquito de tus planes y sobre todo de los problemas que existen en la ciudad, nosotros decimos de que al final un presidente, y en este caso una alcaldesa, se convierte en una especie de doctora o médica social que tiene que atender diversos problemas sociales como es la desigualdad, el acceso a recursos vitales como es el agua, resolver un problema tan terrible como es el tránsito, Sí. pues muchísimos problemas que tenemos como ciudad sobre todo. Entonces yo quiero pues que tú igual en 3 problemáticas que tú puedas identificar nos compartas cuáles son esos 3 pues hilos conductores que conectan pues todo tu plan como tal, ¿verdad? Sí, fíjate que ayer que estuve en un conversatorio de mujeres, hice una frase que fue muy interesante, pero la conductora me la hizo ver porque no me di cuenta del todo, en que hablé de el liderazgo que cuida. Y creo que eso es muy importante porque hemos estado sometidos a un abandono tal que tenemos que sobrevivir por nuestros propios recursos y medios. Es lo que ves cuando un sistema de transporte público es colapsado, no funciona, la gente tiene que ver qué hace, entonces están los taxis piratas y las motos y todo lo demás, que es un tema de sobrevivencia. Entonces es importante entender que desde cualquier cargo público tú puedes ejercer esto que puede ser desde una perspectiva muy femenina, muy de mujer, tener un liderazgo firme, ¿verdad? Pero que a la vez cuide, que eso es como yo entiendo el poder local y el poder público en general, pero en el municipio es más evidente. Dentro de los 3 temas, hay 10 ejes que están en el programa, un documento que los invito a visitar, que es muy lindo, porque primero... ¿Dónde podemos acceder a este programa? En todas nuestras redes sociales, como @NinoMatute, ahí pueden encontrar el link al Linktree donde está el documento, para que lo conozcan, lo vean. Okay. Es una invitación a soñar esa ciudad que nos merecemos y que no tenemos. Otro cuadro comparativo que dice, o párrafo comparativo que dice, ¿qué pasa si no hacemos nada, verdad? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Que eso es muy evidente. Claro. Y luego una comparación con otros casos de ciudades que efectivamente han enfrentado la problemática y que han sabido salir, y después la propuesta. Dentro de estos 10 ejes hay 2 claves que son transversales a cualquier propuesta, que tienen que ver con transparencia para todo el tema de corrupción y la caja de Pandora pendiente, y participación ciudadana, que es la manera de administración que deberíamos mantener no solo en campaña, sino que efectivamente el municipio sea capaz, con el alcalde y el consejo, de ir a las comunidades y escuchar directamente a las personas que son quienes nos van a ayudar a encontrar no la respuesta perfecta, sino que la necesidad focalizada. La pregunta adecuada para saber responder, no de manera vertical como se viene haciendo. Perfecto. Por eso hay tanto desfase, porque la municipalidad está totalmente aislada de la realidad y de las necesidades de las personas. Pero obviamente hay 3 prioridades. La más humana y esencialmente necesaria de cambiar es el acceso al agua. Nosotros vamos a entrar a hacer una reingeniería completa, una reestructuración de Empagua, una empresa que es legado de Meme Colón, que es valiosa, pero que está totalmente abandonada y que ha sido totalmente incapaz de responder a las necesidades, pero que también ha sido manejada de manera inadecuada. Yo sé que ahí hay muchos malos manejos de plata, lo que explica que haya un fontanero que gane 450,000 quetzales al mes, pero sobre todo mi interés en Empagua es hacer una reestructuración técnica que nos permita tener, que no existe, un inventario de cómo está toda la planificación sanitaria y de agua potable en la ciudad. No hay, sencillamente tú lo pides y te dicen no sé, no hay, no existe.
Entonces hay que empezar a hacer este inventario de cómo están las instalaciones para poder reparar las fugas imperdonables que al día de hoy nos hacen perder un 40% de agua, mientras que hay una gran cantidad de zonas que no tienen acceso al agua, que tengamos que poder actualizar los colectores. Actualmente todo el agua, las aguas grises residuales, las aguas negras y el agua pluvial comparten colectores, por lo tanto están sobrepasados, y eso explican los hundimientos y esta vulnerabilidad con la que nos manejamos en cada época de lluvia, que en cualquier momento se hunde a nuestros pies la tierra de la ciudad. Hay que mejorar eso, hay que recuperar toda la infraestructura pública que en pago abandonada, que quiere decir recuperar un montón de pozos que están inutilizados, otros que efectivamente se han secado por esa explotación indiscriminada, en que cualquier desarrollo se ve obligado a abrir pozos propios. Eso es insostenible, no le estamos dando tiempo a los mantos freáticos de recargarse. Hay que ser estrictos en la tala, que no haya más tala en las reservas ecológicas, y hay que empezar a planificar una ciudad con visión de largo plazo, que quiere decir generar, por ejemplo, estrategias de ciudades esponjas, donde dejemos de impermeabilizar la ciudad y transformemos espacios, grandes espacios urbanos, en espacios inundables en el momento de que el cambio climático nos manda esa cantidad de agua que perdemos. Se pueda recolectar, devolver a la tierra, pero sobre todo almacenar, conservar y tratar para regresarla en un circuito cerrado y de economía sostenible al consumo humano. Atender prioritariamente a las zonas que han sido excluidas por demasiado tiempo del vital líquido, y que podamos garantizar en general a todos los habitantes de esta ciudad esos 100 litros mínimos que la OMS recomienda para poder tener una vida adecuada, diarios, todos los días. Esa es la meta. En el transporte público, Ajá. perdón. Sí, tráfico, transporte público. Sí, ajá. sí. El transporte público está totalmente relacionado con el tráfico. El tráfico que padecemos es primero porque no hay un sistema de planificación urbana adecuado, no existe, de hecho se ve mucha improvisación. El Transmetro está mal aplicado, es el mejor sistema y es por ahí la fase 1 donde tenemos que empezar a recuperar la estrategia del bus de tránsito rápido, el BRT, que es como se debía haber implementado el Transmetro. Okay. Esto quiere decir que esos buses sí tengan que hacer sus recorridos en vías exclusivas. Actualmente se mezclan con el tráfico y son un enorme bus más que hace el atascamiento urbano junto con todos los carros y vehículos particulares. Eso tiene que ir en vías exclusivas. Tienes que contar con lo que antes suplían los buses rojos, que eran pésimos, ¿verdad? Insalubres, inseguros, sí. Pero que son las rutas que necesitas implementar con buses modernos, eléctricos idealmente, que son los que te acercan a las personas desde las áreas más alejadas a las áreas centrales. Y era lo que pretendía Transurbano, ¿no? Sí, de alguna manera eso era, pero todo tiene que ir en un solo sistema, en un único sistema, para que tú puedas efectivamente intermodal se llama. Conectarlos. Exacto. Antes incluso se podía que tú hacías un traslado de una línea a otra sin tener que volver a pagar. Hoy eso ya se perdió, para que veas la ineficiencia técnica en que se está manejando el transporte. La tarjetita. Exactamente. Entonces, con ese único sistema, un único pago, tú puedas venir de los buses alimentadores, subirte a un eje de Transmetro, hacer el traslape a cualquier otra dirección, y además necesitamos efectivamente una movilidad sostenible que está constituida por las ciclovías, no de deporte, no de recreación como las han armado ahora, sino que verdaderas vías de comunicación de transporte público que cumpla con los requerimientos y sobre todo con la seguridad, para que los ciclistas puedan efectivamente salir y sentirse seguros para trasladarse, y combinar también los sistemas multimodales. Por último, una cosa muy básica y que me encanta, que tiene que ver con la recuperación del espacio público, hacer un gran proyecto urbano de banquetización. Es increíble que en muchas zonas de la ciudad no existen banquetas, y donde hay están rotas, deterioradas y no cumplen con ninguna norma de seguridad para que sean de accesibilidad universal, o sea, personas en silla de ruedas, no videntes, mamás con niños. No hay pasos cebras adecuados, no hay semáforos peatonales. Entonces, volver a poder caminar es imprescindible en la ciudad, y eso se hace con un proyecto de banquetización. Y por último, generar estos circuitos que te permitan caminar las ciudades de 15 minutos, que quiere decir que tú tengas la capacidad de llevar los servicios a la gente y no que la gente tenga que trasladarse a grandes distancias. Ahí reduce la movilidad. Cuando tú trabajas ese sistema de transporte público, que además tiene que ser planificado a nivel metropolitano, no aislado, porque el transporte es continuo, eso te permite dejar tu carro
y eso va a desfogar el tráfico que padecemos todos los No días. se puede desplazar en un La par de minutos. infraestructura o la gran inversión en infraestructura dedicada al vehículo particular podría trasladarse fácilmente a mejorar el sistema de transporte público masivo y sostenible que necesitamos. Y por último, el otro eje que priorizamos nosotros es la seguridad ciudadana, que es un poquito diferente a la seguridad pública y que la municipalidad siempre le ha hecho el quite porque no es su mandato constitucional. Correcto. Pero creemos que este liderazgo que cuida tiene que asumir ese rol y tenemos que constituirnos como una entidad coordinadora que pueda llevar a las diferentes comunidades la presencia de las instituciones que sí deben velar por la seguridad pública, la Policía Nacional Civil, con redes, bomberos, y hacer uso también de la tecnología, tanto en el tema del transporte, para que tú puedas ver en una app cuánto se va a demorar y que todas las frecuencias estén bajo tu control, como también poderte convertir o tener una comunicación más directa con estas pequeños centros de atención al ciudadano, que es lo que yo quiero llevar a las comunidades, donde está la CONRED, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal, y botones de pánico en el espacio público, cámaras no enfocadas al tráfico, sino que a las áreas peatonales, y efectivamente entonces empezar a generar esos espacios seguros que principalmente para las mujeres son imprescindibles, ¿verdad? Totalmente. Nina, ¿cuáles serían las primeras 2 acciones que tú tomarías o decisiones que tomarías en los primeros 10, 15 días de tú asumir la alcaldía? 2 acciones así bastante concretas que nos puedas compartir. Sí, la primera sería poder transmitir abiertamente y en directo todas las sesiones del Consejo. Creo que tenemos que ser transparentes. ¿Y la segunda? Y la segunda, físicamente, porque es simbólico, pero también de una manera más grande, abrir las puertas del municipio para que los vecinos se sientan parte de ese municipio y que podamos construir juntos este proyecto colectivo de ciudad. Ok, eso quiere decir establecer comunicación con otros municipios. Para empezar. Para tener coordinaciones y demás. Sí, eso es a nivel metropolitano, pero con el vecino también llevar una agenda de cabildos abiertos donde tanto el municipio como el consejo vaya a las comunidades, como las personas puedan tener una cercanía más directa. Para eso tenemos que modernizar. Es increíble que la municipalidad tenga toda su tramitología en papel y no haya incluido la tecnología para optimizar su administración. Es algo urgente y necesario, ¿verdad? Total. Que es hasta una vergüenza que en pleno siglo XXI sigamos haciendo colas para sacar un papel, pues, que podría ser totalmente sencillo. ¿Vos tenías una pregunta importante por acá? Sí, correcto. Quería preguntarte, Nino, ¿cómo te gustaría ser recordada? Si en caso fueras alcaldesa, ¿cómo quisieras ser recordada? Pues justamente como una líder o lideresa que cuida y que responde con honestidad y transparencia a los vecinos de esta ciudad. ¿Algún mecanismo de transparencia particular que pues yo creo que básicamente volver a tener ese consejo que fiscaliza y abrir las puertas para que los vecinos también entiendan en qué se está invirtiendo y cómo se manejan los fondos municipales. Y eso las redes sociales te ayudan mucho. Excelente, Nino, pues muchísimas gracias. Lamentablemente pues se nos va agotando el tiempo. Sin embargo, pues les hacemos una invitación a todas las personas que están viéndonos a que puedan encontrar ese documento con los principales 10 ejes que tú nos comentabas a través de tus redes sociales. ¿Puedes volverla a repetir? Sí, @Nino Matute en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Excelente, y si pues nos lo compartes también lo anclamos acá en la descripción de este video, así pues ahí lo pueden encontrar más fácil. Y Nino, queremos plantearte un reto, ¿te parece? Para terminar esta uno más. El último reto creativo de ahorita. Otro. Ay, Queremos que te imagines de que esta cámara, que es tu cámara, queremos que te imagines que es un niñito, una niñita de 6, 7 años, a quien le tienes tú que explicar en sus palabras tu plan de trabajo en un minutito así, no más. Como que si fuera, pues, tu hija o un conocido, una conocida. Niño de 6, 7 años. En su lenguaje, ¿verdad? Sobrina mía. No, ya estoy para nieta mía. Una municipalidad tiene que ser capaz de cuidarte,
de generar espacios de encuentro donde tú puedas jugar sintiéndote segura, donde tú puedas transitar libremente, donde tú puedas crear nuevos lazos con otros amiguitos. Una municipalidad es ese servicio público que tiene un contacto directo y que puede transformarse en una mamá alternativa que en conjunto con la tuya pueden crearte o formarte como una ciudadana activa, involucrada, pero sobre todo que puedas ser feliz en estas calles, en estos espacios y en estos parques que vamos a construir para ti. Muy bien, bravo. Muy bien, excelente. Entonces, pues con eso estaríamos concluyendo, estimada Nino. Gracias por aceptar la invitación, gracias por acompañarnos. Una conversación muy fluida con muchos elementos que nos compartes. Y pues gracias por estar aquí, gracias a las personas que nos acompañan, mi Romeo. Totalmente, Nino. Te agradecemos muchísimo por haber Solo una aceptado. última invitación. Por favor. Es Sí, que ya dentro de un poquito más de una semana nos busquen en la papeleta rosada, en la casilla 18. Vamos a hacer la única casilla diferente donde no va a haber la foto del candidato o la candidata, sino que los 3 logos simbólicos muy importantes que constituyen esta coalición, el logo de Semilla, de URNG y WINAC, ahí para que por favor marquemos con decisión, pero sobre todo con mucha ilusión para que podamos demostrar que se puede ganarle al sistema y que hacer otro tipo de política en este país es posible. Excelente, Muchas pues gracias muchas por la gracias, invitación. Nino, y pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acá acompañándonos en este podcast más. Contexto Please, ya saben, el podcast más chilero para informarse de lo más sonado de Guate y uno que otro tema más. Les agradecemos mucho pues por estar siguiéndonos, por dejar sus comentarios y despedimos entonces este podcast y esta linda conversación con un fuerte aplauso a Nino. Chao, gracias chicos por el espacio. Muchas gracias, Nino. Gracias.